Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y me complace mucho que nos acompañen esta tarde para una presentación de libro, en este caso no de literatura ni de poesía, sino de historia, sobre un tema que nos incumbe yo creo que a todos aquí en Monterrey, de la historia de la ciudad, que muchas veces pues no llega a las narrativas oficiales o a ese mito que nos contamos a nosotros mismos, y es justamente sobre la presencia del Partido Comunista Mexicano aquí en Nuevo León, esa historia de activismo, de represión y de lucha. Y para platicar del libro nos acompaña el día de hoy su autor, el historiador Leonardo Treto. Bienvenido. Gracias. Quien hizo un trabajo de archivo para presentarnos hoy este libro, que adelanto va a estar disponible aquí en la librería, va a estar disponible aquí en el café de manera gratuita. También hoy tenemos un panel estelar, la verdad, para platicar de este tema. Nos acompaña el también historiador y amigo de este espacio, Arnoldo Díaz. Bienvenido de nuevo. Y también nos acompaña, tenemos el honor de escucharlo platicar, a nuestro amigo, el dramaturgo Javier Araiza. Bienvenido de nuevo. Así que sin más, los dejo con nuestros panelistas y de nuevo muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, pues me voy a dar el placer de empezar a comentar esta obra. Les comento así muy rápidamente, vamos a estar haciendo algunos comentarios Javier y yo, y luego ya aquí nuestro autor, para después pasar a ver el diálogo, ¿no? Que para nosotros, creo yo, es la parte más importante. Primero me gustaría hacer algunos comentarios generales, los que algo que me parece muy importante de destacar sobre este libro y sobre las fuentes documentales que revisa Leo, es que es un libro que estaba súper pendiente de hacer, y que realmente, y no es de mérito para Leo, sino es comentario para demostrar su audacia, todos estos archivos estuvieron ahí disponibles para nosotros todo este tiempo. O sea, nosotros estábamos en la Facultad de Filosofía y Letras, o en cualquier otra facultad de Filo, y todos estos archivos están al lado, ¿no? En la biblioteca de Raúl Rangel Frías. Entonces, nadie se había atrevido, o sea, sí habíamos muchos que los habíamos revisado, pero nadie se había atrevido a hacer una investigación seria al respecto, o utilizando estos archivos, y que aquí nuestro querido León Treto lo haya hecho, pues es algo bastante importante y algo bastante necesario, ¿no? Me gustaría apuntar algunas cosas que me llaman la atención del libro. No lo voy a explicar obviamente todo, porque pues si no, no tendría caso leerlo. Entonces, una de las cosas que a mí más me llaman la atención de este rescate que hace aquí Leo es el rescate de la lucha ferrocarrilera. Creo que es uno de los capítulos más olvidados en cuanto a las luchas obreras de nuestra ciudad, y sin duda es uno de los más importantes. Y ahí ya me comprometí yo ahí con Treto. Yo quiero irme un poquito más para atrás, pues hemos encontrado información de cómo los ferrocarrileros habían estado en huelga y a punta de lanza de la Revolución Mexicana aquí en Monterrey desde fácil unos 30 años antes de lo que estudia Leo, ¿no? Entonces, pero el momento en el que Leo lo estudia, la transición, o bueno, las diferentes décadas que van de los 30 a los 50, pero quizás lo extendemos hasta los 60, pues demuestran la importancia política que tiene este movimiento para la ciudad y para el resto del país, ¿no? Eso por un lado. Por el siguiente lado, me encanta el cómo Leo fue capaz de integrar
testimonios tan diversos y que muchos de nosotros ya habíamos escuchado, ¿no? Y muchas historias que ya aquí los veteranos ya nos habían contado, pero que faltaba quien las pusiera en los libros, ¿no? Y dentro de estas historias, de estos testimonios, me pareció muy interesante y es una de las preguntas que me gustaría lanzar así de ahorita para Leo, que es que no sé si es por la naturaleza del editorial, pero el destacar la lucha democrática del Partido Comunista y su transición hacia el PSUM es algo que en Monterrey siento yo que no teníamos todavía muy presente, ¿no? O sea, sí, ya aquí Javier como Ricardo ya me habían platicado, ¿no?, de las diferentes aventuras y pormenores del movimiento, pero casi nunca habíamos hablado sobre el proceso democrático, ¿no? Y aquí me parece muy interesante y creo que este es uno de los aportes que creo van incluso más allá del propio Leo, porque no sé si lo tenga presente o no. Pero básicamente Leo lo que nos está dando aquí es una explicación de el cómo se va transformando el sistema electoral y democrático en México y del cómo el Partido Comunista y los derivados como el PSUM y demás tienen este papel crucial que se ha arrancado por completo de los libros de texto, ¿no? O sea, es rarísimo, yo diría casi que imposible encontrar en los libros de textos de historia, incluyendo los académicos, la participación del Partido Comunista en esta transición y en esta apertura del proceso democrático, y que hoy en día, sin querer queriendo y tal vez muy alejado ideológicamente de lo que es ahora, pues es eso, ¿no? O sea, ahí está la génesis, ¿no? Del PCM, PSUM, PRD, Morena partido en el poder, ¿no? Entonces, de entrada, a mí, Leo, me parece muy importante. Me gustaría nos platicaras ahorita un poquito de cómo llegaste no sé, a ver la importancia de este proceso. Y dentro de ese sentido, aprovechando que están aquí, me parece muy importante para los jóvenes historiadores y para el resto de los investigadores en cuanto a la sociedad y la política en México, el voltear a ver hacia dónde era que tenían presencia electoralmente, ¿no?, el Partido Comunista y el PSUM. Yo ahí me gustaría ahorita preguntarles si ustedes más o menos lo recuerdan, porque por ejemplo aquí puse mi notita, puse ahí mi post-it, en el que decía que era el 4º Distrito Federal y el 15º local. Entonces, yo sé que muchos de estos distritos se han modificado, pero más o menos a como lo que sería actualmente, si se corresponde, encontré que sería San Nicolás y Guadalupe, más o menos. Entonces, al nosotros ampliar o al nosotros voltear a ver hacia estos distritos y hacia estas actividades, estamos abriendo la posibilidad súper necesaria y que hemos discutido varias veces en la convivencia, de salirnos de Monterrey, ¿no? O sea, dejar un poquito de lado, o dejar no de lado, pero sí dejar ahí un pin en la pared, decir, ok, Monterrey en sus límites municipales está aquí, pero también están todos estos municipios alrededor, metropolitanos y no, ¿sí?, que también tienen un papel obviamente sumamente importante en la transición democrática, que conforme se van poblando, van teniendo cada vez mayor representación electoral y por lo tanto cada vez mayor peso electoral. Entonces ahí creo yo hay una tarea, no digo que sea para ti, ¿no?, es para cualquiera que la quiera agarrar, de decir, a ver, ¿qué está pasando en estos municipios que el PCM y después el PSUM van a lograr tener una influencia lo suficientemente importante para tener una representación electoral en tiempos donde la representación electoral de la oposición era básicamente imposible, ¿no?
En ese sentido, también le quiero pedir a Leo aquí que nos cuente un poquito más, o a ver qué sabes, de este episodio que mencionas de José Revueltas en Anáhuac, ¿sí? Es un episodio que sinceramente yo no conocía y creo yo que es un episodio que no tenemos que ignorar, creo yo es importante. Y bueno, en ese sentido me gustaría, para pasar ahorita a los comentarios de Javier, me gustaría mencionar que este es un libro que abre nuevos horizontes en el proceso de la investigación histórica y que nos debe de llevar a precisamente abrir estas vertientes de la investigación y del conocimiento de nuestra historia más allá de los límites municipales, ¿no? O sea, el PCM lo tenía muy claro a la hora de hacer sus campañas políticas, entonces nosotros también lo tenemos que tener, ¿no? O sea, tenemos que voltear a ver estas transformaciones que hemos ignorado, ¿no? Entonces, de aquí podemos sacar como 20 libros más, y todo lo que nos falta de extender antes y después de la temporalidad que maneja aquí Leo. Entonces yo les invito a agarrar ahorita su ejemplar porque les recuerdo que es gratuito, lo cual se me hace parte algo muy importante, muy valioso y qué chido que se pudo lograr. Y pues nada, vamos ahora con Javier, pues muchas gracias. Bueno, en principio, pues una vez más, gracias Leonardo por esta segunda intervención. Tuvimos una en Gargantúa, ¿hará qué? 3 semanas más o menos? Por ahí. Sobre el libro, que a mí me parece, coincido yo con David, Arnoldo David, que es muy importante. Es decir, muy importante para el conocimiento del movimiento obrero en Nuevo León, particularmente el Partido Comunista, su influencia, su alcance, sus límites, para que este es el ángulo que me interesa tratar, que me interesa acentuar, entender qué cultura, qué conocimientos entraron en juego desde que aparece por primera vez los primeros comunistas en Nuevo León, en México, en Nuevo León, y me voy más atrás porque ya voy a hacer una especie de flashback, en el mundo. Es decir, hay una famosa frase que dice: sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, y al revés, sin práctica no hay teoría revolucionaria. Y ahí están los grandes debates de los movimientos comunistas, socialistas, de toda índole, que se inspiran en el marxismo. Aquí hay una primera tesis en Marx, siglo XIX. Acuérdense ustedes el manifiesto del Partido Comunista, el Capital y todos los estudios que hizo este filósofo, economista, historiador, que van a partir la historia de la filosofía y del movimiento obrero, de los movimientos sociales en el capitalismo, de la revolución industrial, justamente en Inglaterra, donde él vivió sus últimos momentos, sus últimos años de vida. Es decir, qué cultura, qué teoría, qué nociones se arraigan al principio en Nuevo León, cuando nacen, mejor dicho, los primeros movimientos obreros y conectan con el Partido Comunista, evidentemente a nivel nacional, y vienen los dirigentes a coordinar los incipientes movimientos en Nuevo León, por ser pues una capital industrial, por ser un estado eminentemente importante en la teoría marxista. Acuérdense bien que la dialéctica, o que el concepto de la contradicción, es el capital y el trabajo, el obrero, en los términos generales, digamos, ¿no? En los términos conocidos. Que esto ha variado, y creo que ahora es uno de los grandes debates. No podemos seguir pensando en los términos del siglo XIX o del siglo XX,
hasta el fenómeno radical que viene a transformar muchas de las cuestiones que estamos viviendo ahora y que es muy importante en la memoria histórica de los movimientos, no solamente de los partidos comunistas, sino de los movimientos socialistas, sociales, comunistas en general, el anarquismo incluso, ¿no? Todo esto que se opuso en su momento se ha puesto al capital, a la explotación, a la injusticia, etcétera, etcétera. Entonces aquí entramos a un concepto o a una necesaria reflexión sobre cómo se fueron conformando los comunistas en el estado de Nuevo León y quiénes fueron protagonistas y bajo qué lecturas, bajo qué cultura teórica y qué cultura en general fueron participando los movimientos diversos en Nuevo León, en México y en el mundo. Yo decía en Gargantúa que evidentemente focaliza el libro en el Nuevo León, pero es imposible disociarse con lo que pasaba en el Partido Comunista Nacional, a nivel nacional, e imposible disociarse con lo que pasaba con los movimientos, con los partidos comunistas internacionales. La primera internacional, la segunda internacional, ¿qué estaba pasando en Italia con el Partido Comunista, por ejemplo? Es una pregunta que yo haría a Leonardo, y a todos nos haríamos, me la he hecho, y a David, cómo vino cambiando esta teoría, esta teorización, este análisis del capital y por ende de los movimientos sociales, los movimientos obreros, los partidos comunistas, socialistas, anarquistas en el siglo XIX y cómo transitan hacia el siglo XX. Todo el mundo conoce que la primera revolución socialista se da en el siglo XX, 1917. ¿Quiénes encabezan esta revolución? Pues un puñado de teóricos, de intelectuales formados que venían de la clase media ilustrada rusa: Lenin, Trotsky, Zinoviev, Makarenko, los poetas, los escritores, los teatreros que fueron creando el movimiento cultural ruso que va a impactar en todo el mundo, desde la filosofía, la historia, la poesía, el teatro, el cine. Es imposible pensar en la aportación desde el movimiento socialista o del pensamiento comunista y de la experiencia, la práctica de estos movimientos sin el cine de Eisenstein, por ejemplo, uno de los grandes maestros del cine mundiales, internacionales. No se puede disociar este gran cineasta, este gran director de cine, sin la experiencia que él vivió en la Revolución Rusa y su debate con el estalinismo en un momento determinado, porque hablar de Rusia hay que hablar de Lenin, hay que hablar de Trotsky, de las crisis terribles que vivieron en Rusia en su momento, todo el movimiento después de la toma del poder, por la famosa frase de todo el poder para los soviets, ¿no? O la toma del Palacio de Invierno, como se le conoce, ¿no? Viene una lucha brutal, militar, obrera, campesina e intelectual y cultural. Y culturalmente e intelectualmente había una gran ventaja de estos pensadores, de estos filósofos teóricos, gente culta, gente con una cultura. Cuando yo hablo de cultura en mis términos, no en el sentido del siglo XIX, alguien que lee mucho, que conoce mucho de música, no, estamos hablando de una cultura crítica y de un conocimiento del mundo a través de los distintos lenguajes. La teoría política, la ciencia, las artes, el teatro, la novela, todo está interrelacionado socialmente hablando. Y bueno, a partir de Marx, a partir de los movimientos en el siglo XIX y otros también, no solamente de Marx o Engels, sino los utopistas socialistas franceses, Proudhon, obviamente los rusos, fundadores del anarquismo, Bakunin. Es decir, hay grandes hombres de la cultura y pensadores que aportan su visión en contradicción y en contraposición a la cultura burguesa.
a los grandes intelectuales que tenían siglos formándose en la filosofía, en la economía, en la política, en la literatura y demás, ¿no? Ahí hay una ruptura muy importante cuando aparecen esta obra fundamental que ahora se trata de borrar, se trata de enterrar, pero es imposible, que aportan Marx y los suyos en el siglo XIX. Es decir, hay una develación o una revelación, si jugamos con las dos palabras, de lo que es el capitalismo y sus mecanismos de la lógica y sus mecanismos de la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como todo sucede, la historia no se detiene. Marx muere en la última tramo del siglo XIX, Engels por ahí, Bakunin, pero bueno, está ahí un señor que se llama Lenin, un señor que se llama Trotsky, otro que se llama Stalin y otro que se llama en Rusia, pero en todo el mundo ya se ha diseminado esta cultura teórica filosófica que se llama marxismo. No hay partido comunista ni en el siglo XIX, ni en el XX, ni actual, que diga nosotros venimos de otra corriente, digamos de Hegel, sino que el punto de partida, la piedra de toque, digamos, es Marx. Y qué bueno que sea así, y qué bueno que siga siendo así. Y creo que ahí hay una tarea cultural, académica, filosófica, histórica por rescatar. Bueno, esto es el concepto que yo digo. Entonces, en Nuevo León, la pregunta es esta, y un poco la bosquejo para dialogar, para las preguntas. Evidentemente que los primeros comunistas del siglo XX, salvo algunos muy localizados, eran mujeres y hombres que provenían de la cultura, que provenían de la formación académica, de la formación artística. Cito a Siqueiros, a Rivera, a Frida Kahlo, a José Revueltas, formados en el Distrito Federal, entonces, evidentemente. Es decir, tenemos que reconocer la historia centralista de este país. Ahí florecieron las grandes aportaciones intelectuales, culturales, artísticas, sin desdeñar, por supuesto, ningún otro estado, ¿no? Pero digamos, ahí estaba el epicentro y allá estuvo y sigue estando, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, creo que el sentido de descentralización profunda en todos los ángulos es una tarea que no sé cuánto tiempo va a llevar. Estos hombres y mujeres de la cultura comunista, los partidos comunistas, del Partido Comunista Mexicano, que tenían relación con los de los partidos internacionales, Trotsky, por ejemplo, ¿no? Tenía una relación, simplemente le da cabida en su casa, Rivera le da hospedaje a Trotsky después de la persecución criminal, hasta que lo mandan matar a Trotsky por Stalin, ¿no? Es decir, es una de las páginas brillantes de la historia de México, con Lázaro Cárdenas, y esto tenemos que verlo así, tenemos que aceptar que fue el único país que le dio cabida a Trotsky cuando en Europa nadie lo quería, porque no querían enfrentar al poder de Stalin, que ya estaba bastante consolidado, ¿no? Después de la crisis en la Unión Soviética, en la entonces Unión Soviética. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaba en Monterrey? ¿Qué pasaba en Nuevo León? Hasta donde yo sé, no he hecho trabajo de historiador, pero tengo algunas nociones. No voy a negar que había lectores entre la clase obrera, en los círculos académicos. No existía la Universidad de Nuevo León, por ejemplo, el Tecnológico, la UDEM, todo esto, ¿no? Es decir, ahora hay que, a partir de un dato real, Nuevo León siempre ha sido un estado pragmático, la ciudad de Monterrey y las áreas pragmático, etcétera. La cultura aparece, digamos, intermitentemente, pero ya empieza a expandirse, vamos a decir así, a partir de los años 60. Pero ahorita voy a hablar sobre eso, ¿no? Hasta la fecha.
Entonces, imaginemos cuál era la teoría, cuál era la práctica de los comunistas de los años 30, de los años 40, de los años 50, que tú lo retratas bien en el libro, los debates hasta que aparece la crítica con Martínez Verdugo, porque antes era lo que venía de Moscú, esa era ley, esa era palabra sagrada, ¿no? Es decir, lo que en términos críticos llamamos el dogma, el dogmatismo, fue uno de los grandes debates por ejemplo, de Gramsci con los soviéticos y de otros, que decían Italia no es igual que la Unión Soviética, Francia no es igual que la Unión Soviética, Inglaterra no es igual que la Unión Soviética, México no es igual que la Unión Soviética, ¿no? Entonces ahí hay un filón teórico, filosófico, cultural, a investigar de cómo se dio el proceso en Nuevo León. Aquí aparece José Revueltas. José Revueltas, 14, 15 años, 16 años, ya era un jovencito, un adolescente que apuntaba a que no solamente era un revolucionario organizador, como lo fue de los campesinos en Anáhuac, un joven que se enfrentaba, sino que ya era lo que fue, llegó a ser José Revueltas, ¿no? Un intelectual marxista, un escritor, un hombre de ideas que debatió al interior del Partido Comunista y contra los intelectuales clásicos, digamos, de la burguesía, ¿no? Entonces Nuevo León era más la influencia de esta parte del comunismo internacional, nacional, que tenía mucho la influencia de la visión del Partido Comunista Soviético. Hasta los años 60, y justamente se da en el seno de la universidad, donde empiezan a aparecer una corriente cultural, una corriente teórica, o corrientes teóricas, expresiones en organizaciones diversas que influyen en el Partido Comunista contradictoriamente, llevan a la universidad a la autonomía, se dan movimientos estudiantiles, coexisten con los movimientos obreros, 60s, 70s, vienen los 80s, ahí hay un cambio de la realidad nuevoleonesa y de la universidad, y de ahí damos un salto mortal hasta nuestra época, ¿no? De vacío, de vacíos. Y en el ínter, ¿qué sucede? Y aquí lo dejo como un problema para seguir reflexionando. Sucede algo terriblemente para los historiadores de todo el mundo, de tirios y troyanos, de cualquier, como para análisis y que se sigan siendo los análisis, que es la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Ahí, según algunos teóricos, historiadores dicen, ahí empieza el siglo XXI, 1989-1991. Es decir, aquello que Marx imaginó, que Marx teorizó, que Marx fundamentó, que lo llegan a la práctica Lenin, Trotsky y todos ellos, termina en 1991, ¿sí?, en una contradicción internacional con el capital, la famosa Guerra Fría, etcétera, etcétera, la construcción del muro de Berlín, la lucha contra los nazis, que evidentemente la Unión Soviética entonces es algo que no se le puede desdeñar ni se le puede regatear. Gracias a la Unión Soviética, al ejército ruso, no dominaron los nazis a Europa y quién sabe a dónde más allá, ¿no? Es decir, fue una lucha heroica, porque venía todavía ese espíritu de la revolución, aunque ya estábamos en el periodo de Stalin, pero bueno, estaba la guerra y había que enfrentar a Hitler y a los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso termina en el 89, simbólica y realmente en Berlín, y la disolución de la URSS en 1990. Y ahí empieza otra historia. Y se resiente en el ámbito del pensamiento, de la cultura, de la reflexión, ¿sí? A partir de entonces, que ojo con esto, porque a partir del 82 se planta como estrategia el neoliberalismo,
que es toda una estrategia económica, cultural, política, militar, comunicacional, que es en la que estamos, solamente que en una crisis terrible, ¿no? Y avasallan las universidades, y avasallan, y bueno, ahí nos explicamos por qué el Partido Comunista dejó de existir, por qué se va a la parte electoral, se va a la fase electoral, y por qué entra el país México, Nuevo León y el mundo en una nueva historia, en la cual, para entenderla, tenemos que entrar a esto que llamamos la cultura, el pensamiento, la filosofía, la historia, la teoría política, y saber en dónde estamos parados, ¿no? Y bueno, termino diciendo esto y para abrir el diálogo, porque creo que hay muchas cosas que decir al respecto, yo entiendo el objetivo del libro y está muy bien, pero se atisba ahí cuando hablamos de la universidad, cuando hablamos ahí de la participación. Bueno, yo lo puedo hablar como testigo. Aquí está Ricardo también, coexistimos en el Partido Comunista de distintas vertientes, y cómo nos explica que nos dan entrada al Partido Comunista una célula cultural, cuando eso era impensable en el tiempo anterior. Fue impensable para Breton y Éluard y estos grandes escritores franceses. Es que esto es un anecdótico, pero habla de cómo eran antes los partidos comunistas, en los años 30, 40. A él lo mandan a una célula de la industria del gas, obreros del gas en París, cuando es un poeta ya, es un poeta, más que un obrero, que un reconocido mundialmente, ¿no? Pero él es cuando él asume que dice, no podemos olvidar a los obreros, a la historia, al marxismo, y él entra al Partido Comunista y lo mandan a una célula de obreros de la compañía de gas. No entran los surrealistas como grupo, porque eran un grupo, como nosotros entramos en Nuevo León, que éramos un grupo literario, cultural, ¿sí? Al Partido Comunista en los años 70. Como entran los psicólogos, la Facultad de Psicología, que era un grupo, entran como tales. Es decir, están cambiando ya los aires, y la cultura empieza ya a tener, y los debates, y la experiencia de la guerrilla, los universitarios, las cosas se complejizan, pero por lo mismo son ricas para analizar sin perder la brújula, que es en todo caso el valor de este libro, ¿no? Importante, ¿no? Y los debates con los anarquistas, con los marxistas, con los intelectuales de la derecha, ¿no? También, por supuesto, ¿no? Que ellos se aportaban. Tienen todo el terreno casi ahorita los de la derecha, tienen muchas décadas, por eso no había aparecido un libro como este, ¿no? De alguna manera, u otros, lo que tú haces, por ejemplo, que es muy valioso. Si la cultura, lo que era la disidencia, se persiguió, persecución, a la memoria se le cercenó y al legado político se opacó. Y bueno, es el valor del libro, ¿no? Gracias. Y bueno, abramos, gracias. Bueno, después de escuchar tan buenos comentarios, me da mucho gusto estar aquí presente. También agradecer el espacio para el querido amigo Jesús, para Chuy. Y bueno, vamos a comentar algunos aspectos que ya han estado platicando por aquí, de manera muy puntual, de manera muy concisa, para no andar tanto ya en el mismo tema. Pero sí me gustaría tener un énfasis en el hecho de que es un tema muy amplio, y es precisamente lo que yo me preguntaba cuando lo escribí. Decía, es que es una temporalidad bastante amplia. O sea, estamos hablando desde los años 30 hasta la disolución del partido en el 82, y hasta eso que yo no trato, porque no esbocé, porque no encontré, porque no ubiqué antecedentes más tardíos que el año de 1932, aquí en Monterrey, cuando Valentín Campa viene en Azarco y lidera esa huelga, ese movimiento obrero aquí en Monterrey. Entonces, hay cosas pendientes, hay cuestiones que quedan por analizar, por tratar, por visibilizar, pero creo
y estoy absolutamente convencido de que este libro es un primer paso, es solo la punta del iceberg, como me lo comentaban anteriormente en el Gargantúa, es solamente la punta del iceberg. Hay mucho que platicar, hay mucho que interpretar, mucho que discutir y mucho que criticar sobre el accionar del Partido Comunista Mexicano aquí en Monterrey. Y bueno, se denota sencillo perderse en lo que respecta al estudio del comunismo en México, porque nosotros tendemos a interpretar que los partidos comunistas están posicionados en la izquierda y nos podemos perder, y de repente estamos hablando del Partido Comunista y posteriormente nos podemos perder entre los diferentes movimientos sociales entre los que estaban metidos los comunistas. Es por eso que yo fui muy preciso y yo me propuse escribir la historia del Partido Comunista aquí en Nuevo León para no perder el eje y para tener muy en claro qué actores políticos voy a estudiar y voy a analizar. Y creo que en el libro se denota de una manera muy interesante cómo cambia la organización, tanto interna como externa, en la forma en cómo se relaciona el partido con otras organizaciones políticas, con otros partidos políticos y con el Estado. Entonces cambia bastante desde los años 30 hasta los 50, hasta esta ruptura en los 60 con Martínez Verdugo, y es cuando ya viene la cuestión electoral, y creo que se nota bastante en la primera parte de el libro, porque los comunistas pasan de liderar huelgas obreras, de asaltar sedes sindicales, de estar estrechamente vinculados con el movimiento obrero en Monterrey, es decir, pasan de liderar la CTM local en los años 30 en el 36, porque ahí estuvieron los comunistas y lideraron la local de la CTM aquí en Monterrey. Pasan de tener esa injerencia dentro del movimiento obrero a tener solamente un enclave en la sección 67 del Fundidor. Entonces se me hace muy interesante cómo los comunistas, después de la represión y de la persecución política brutal que les ejerce el Estado en el 59, pierden esa injerencia dentro de las movilizaciones obreras y se traslada hacia otros frentes estratégicos como la universidad, como el movimiento urbano popular y como las cuestiones electorales. Y yo creo que Valentín Campa es uno de los personajes que mejor ejemplifica los cambios que vivió el partido, porque Valentín, que pasó de organizar a los obreros aquí en Monterrey en los 30 y de estar al pie de lucha en los 50 y de estar estrechamente vinculado con los obreros, pasó de esa tradición de esa vida política a liderar una campaña electoral sin registro en el 76 a cargo del Partido Comunista. Entonces se me hace muy interesante cómo Valentín Campa, que yo creo que es una de las figuras, aparte de las que ya conocemos, que se les debe de poner ese énfasis, ¿no? Porque Valentín no solamente estuvo en Monterrey, estuvo en Veracruz, estuvo en Ciudad Victoria, estuvo por todos lados tratando de organizar a los trabajadores y tratando de hacer campaña a favor de los comunistas. Entonces creo que él es una de las figuras que más ejemplifica estos cambios, ya hasta la disolución del partido en el 82. Y es regiomontano, así es del norte, Valentín Campa. Y sobre Revueltas, sobre el caso de José Revueltas aquí en Nuevo León, en el libro sí está explícito, pero no está tan desarrollado como sí está en la tesis. Quizá posteriormente tengo pendiente de escribir algún artículo o publicar algún esbozo por ahí sobre sobre él, pero él junto con Valentín Campa son de los principales personajes que vienen aquí al Estado para tratar de organizar tanto a los campesinos como a los obreros, y de hecho les
rinde frutos, aunque este Pepe, bueno, fue pues arrestado y luego se lo llevan a las Islas Marías y luego ya viene todo un recorrido político para él. Pero en Nuevo León sí se logró constituir lo que se denominaba en ese entonces, en los años 30, como el bloque obrero y campesino. Se constituyó, hay constancias, están en los archivos de la Ciudad de México, que aquí en Nuevo León existió un frente organizado por los trabajadores y campesinos como una alternativa política ante el sindicalismo blanco, ante la patronal y ante el corporativismo del Estado mexicano en ese entonces, en el México post-revolucionario. Entonces, bueno, está esa pues experiencia por ahí, y creo que precisamente es a lo que vuelvo, el tema de la memoria, es visibilizar el hecho de que Nuevo León tiene otro tipo de historia, tiene otro tipo de actores, más allá de los empresarios, más allá de los políticos rancios, más allá de Fundidora, más allá de lo que ya todos sabemos, hay otro tipo de historia aquí en Monterrey, en Nuevo León. Y sobre el tema de los municipios, yo encontré documentos en los que los comunistas, en donde los miembros del Partido Comunista hacían como un sondeo sobre los municipios, sobre la cantidad de pues, habitantes, sobre las principales problemáticas de las comunidades populares. Entonces ellos sabían en qué municipios podían tener mayor presencia, y fue creo que en Guadalupe donde mejor se ejemplificó el respaldo de la población hacia el partido, con Lucilda Pérez, que Lucilda hasta la fecha sigue en pie de lucha. Yo me quedo sorprendido con ella, que hasta la fecha siguen los mítines y las marchas con los maestros. O sea, yo me quedo sorprendido de su vida política. Cada personaje tiene un desarrollo que da para un libro en sí. O sea, yo cuando empecé a escribir dije, o sea, yo pensé que no iba a encontrar nada, y me encontré con un montón de cosas que dan para, como dijo aquí Arnoldo, para 20, 25 libros. O sea, cada línea da para una investigación completa. En la universidad, en el movimiento obrero, en la relación con la guerrilla, con el movimiento urbano popular, o sea, cada vertiente da para una investigación completa y autónoma, ¿no? Entonces, de eso fue lo que me he dado cuenta cuando escribí el libro, de que dije, no, pues si le doy por aquí, nunca termino, y nunca sale el libro, porque es bastante, es mucho. Y bueno, yo destaco esta cuestión de, pues, el contraste que se ve, que se nota, que lo pueden pues observar en el libro, de los cambios que sufrió el partido y de la importancia política e histórica del Partido Comunista Mexicano en Nuevo León y en México, porque muy difícilmente la política de los años 80, de los 90, de los 2000 no se puede explicar sin toda la trayectoria de la izquierda en general, pero particularmente de la propuesta que tenía el Partido Comunista Mexicano para la democratización de México. Porque el Partido Comunista Mexicano es uno de los primeros partidos pues izquierda que conquistan el registro electoral en el 79. Es de los primeros, y ese registro se lo fue pasando hasta el PRD. Entonces la importancia ahí está. Hay que hacer el análisis de las consecuencias, de qué es lo que nos queda del Partido Comunista en la actualidad, si hay algún vestigio más tangible que podamos observar sobre esa tradición política, o si se perdió, o si se tergiversó, o si los movimientos actuales le dan justicia a lo que fue ese partido político. Hay muchas cuestiones que nos podemos preguntar, y creo que es precisamente eso: mover conciencias, tratar de tener pensamiento crítico, lo que mueve pues este libro, ¿no? Porque yo aquí veo muchas caras desconocidas, que eso me da mucho gusto, porque quiere decir que el libro está llegando a gente que no tiene nada que ver con esto, y eso es bueno, porque quiere decir que estamos teniendo alcance, independientemente de la ideología política e independientemente de las tendencias que ustedes suscriban. Creo que pueden encontrar en este libro un conocimiento enriquecedor
y algo que les puede dejar entendimiento sobre la actualidad de nuestro estado y de cómo hemos llegado hasta aquí y cómo es posible que la pues, izquierda en Monterrey haya estado tan callada, marginada a nivel histórico hasta nuestros días. Entonces creo que es hora de historiar. Exactamente. Hay que hacer historia. Y es una cuestión que se sigue escribiendo y que queda pendiente. Y que seguirá quedando pendiente hasta los próximos, yo creo que 10, 15 años, en los que se escriban y salgan más publicaciones como estas. Para enriquecer el conocimiento histórico. Hay que generar conocimiento histórico. Y bueno, creo que por el momento es todo por nuestra parte. Esperemos abrir el diálogo y pues muchas gracias por venir. En verdad, muy agradecido y muy contento. Gracias. Sí, pues me pongo aquí de repartidor de micrófonos. Ricardo. Gracias, Rey. Buenas noches. Buenas noches a todos. Oye, bueno, en principio, Leo, pues muy contento, igual que tú, con el tema del libro, ¿no? Que has publicado, que es producto de una investigación, entiendo, muy minuciosa tuya, parte de tu tesis también, ¿verdad? Entonces, yo quisiera primero hacer nada más algunas precisiones de algunas cuestiones de las muchas que aquí he escuchado ahorita, ¿no? En el afán simplemente de enriquecer precisamente o de contribuir para el enriquecimiento de la investigación. Es muy abundante, ¿no? Lo que aquí se ha planteado. Déjame ver cómo lo filtramos, ¿no? En principio, el papel del PCM en la transición democrática. Cuando yo me incorporé al Partido Comunista Mexicano allá por el 76, yo fui miembro de la Juventud Comunista. Luego tuvimos una ruptura con el grupo de Raúl Ramos, con gente de Raúl Ramos, Zavala, una ruptura de la juventud con la Juventud Comunista, y bueno, agarramos carretera, ustedes ya saben, ¿no? Después de algún tiempo, entender cuando la guerrilla empieza a entrar en una crisis profunda y empieza a perder rumbo, me estoy refiriendo a la Liga Comunista 23 de septiembre. Bueno, pues un grupo de exmiembros de la Juventud Comunista y exmiembros de los grupos espartacos hicimos una rectificación con respecto al tema de la guerrilla, pero no podíamos hacer nada más el deslinde, tendríamos que decir, bueno, pero ¿a dónde vamos? Y la única plataforma que entendíamos que en ese momento pudiera ser la plataforma que nos permitiera continuar con una lucha de carácter revolucionario era el Partido Comunista Mexicano. Hablo del año 76. Justamente había pasado la campaña por el registro del Partido Comunista. No es que Valentín abandonara su trabajo con los obreros para luego meterse a una campaña electoral, no. La campaña electoral que encabeza Valentín, la primera, es por el 1,000,000 de firmas que le exigía el gobierno al Partido Comunista para darle su registro. Es decir, una trampa enorme. Júntame 1,000,000 de firmas y te doy el registro. No hay que perder de vista que hablamos de un gobierno antidemocrático, represor y otras lindezas, ¿no? Que era el gobierno del PRI. Bien. Entonces, esta campaña, este reto del 1,000,000 de votos, lo toma el Partido Comunista, toma el toro por los cuernos y lanza una campaña nacional por juntar 1,000,000 de firmas. Y en Nuevo León participan
los comunistas de Nuevo León por alcanzar ese 1,000,000 de firmas. ¿Saben lo que eso significaba? Significaba ir casa por casa, barrio por barrio, centro de trabajo por centro de trabajo, para convencer a la ciudadanía de que los comunistas no eran unos ogros, como decía el gobierno, no se comían a los niños tampoco, y que tenían un proyecto de democratización que era un tema que estaba presente en la conciencia nacional. Me refiero en este sentido de conciencia nacional, en la conciencia de la ciudadanía, que necesitaban que se abrieran los espacios democráticos, que se descentralizara el poder, que se fuera a poder tener poderes de gobierno realmente independientes, ejecutivo, legislativo, judicial, y que fueran electos democráticamente. Esa era la intención. Entonces, esto era un valor que Valentín entiende, y Valentín encabeza esa campaña. Se logra el 1,000,000 de firmas, y ahí pueden ustedes ver ahorita a las personas que han mencionado, como Lucila Pérez Salazar, Jesús Ibarra Salazar, Francisco Ríos Castro, que está aquí conmigo. Yo no, porque por razones de espacio y tiempo pues no podía participar en la campaña, porque pues estaba encerrado, ¿verdad? Pero mi esposa ahora tiene esa participación. La esposa de Jesús Ávila, que ustedes conocieron, nuestro historiador, que en paz descanse. El propio Jesús Ávila. Todos ellos, esos eran los comunistas, estudiantes, maestros, trabajadores, gente del pueblo, que se suman a la campaña por el millón de firmas y la logran. Una vez logrado el registro, Valentín Campa se lanza por la presidencia de la República. Esto ya en el 79. Me toca a mí, ya ahora sí, estar en libertad con Valentín. Sí, porque yo al tercer día de que llego, me incorporo con Valentín a su campaña. No será la presidencia, es una campaña que Valentín hace después de la campaña por la presidencia, por el 8º Distrito Federal. No era casual que Valentín hubiera escogido ser candidato por el 8º, porque era el distrito en donde se daban las, las concentraciones obreras, fábricas, barrios obreros, etc. Por eso lo escoge Valentín. Y Valentín, siendo candidato plurinominal, hace su campaña. O sea, no se echa a dormir. ¿Por qué? Porque había la idea, la noción de que la campaña debía de ser un elemento que se utilizara para la organización de los grupos sindicales. Y no era nada más la 67, estaba también la célula ferrocarrilera, y estaban otras células de otros sectores más de industria no tan grandes. Pero a mí me tocó atender con Valentín la célula de los ferrocarrileros, justamente en la colonia Niño Artillero, en los marcos de su campaña por la diputación, que ya la tenía asegurada por el tema de que era plurinominal. Pero él decía, no, hay que ponerse a chambear. Y nos ponía a chambear a todos los que andábamos con él. Divide su distrito en 3 sectores y mete todo un tema de organización para hacer labor de conciencia política, ideológica, con los sectores obreros. Entonces no se va nada más así a una campaña electoral, no se vuelve electorero, si es lo que se quiso decir, de ninguna manera. Si un personaje fue congruente hasta el último momento, fue Valentín Campa, ¿verdad? En ese sentido. Ahí hay una experiencia que habría que recoger, ¿sí? Por cierto, una anécdota. En ese entonces conocí yo a una compañera muy querida, que fuera una intelectual aquí de la localidad, que Araiza conoce muy bien,
a Mari Belmonte, ¿verdad? María Belmonte y tu servidor éramos los brazos derechos de Valentín en esa campaña. Ella se los podrá contar. Y cómo descubrimos, María y yo, que en un ¿cómo se llama? En un centro de campaña del contrincante de Valentín, porque nos vamos a levantar que estén todas las condiciones correctas para una votación correcta. Es decir, teníamos que estar sacando, ¿cómo se llama? Cerrando pues todas las salidas a los priistas, porque tramposos siempre fueron, todavía. Y descubrimos que en ese comité de campaña, atrás del comité de campaña, era donde se hacían los tacos de los votos, porque vamos María y yo a hacer la revisión, porque eso marcaba la ley, y nos confunden con priistas. ¿Quién sabe por qué sería? Pero nos confunden con priistas y nos sueltan toda la sopa de cómo se hacían ahí los tacos de votos y demás, de todo el mugrero que hacían en las campañas, ¿no? Entonces Valentín estaba feliz inmediatamente a hablar a los medios para denunciar, etc. En esos tiempos las denuncias siempre quedaban en nada, pero había que hacer las denuncias. Y en fin, como esa anécdota que ahorita refiero, está llena la campaña de una actividad para amarrarle las manos a los mapaches electorales del PRI. Y así pasan las cosas. Tiempo después viene una nueva campaña en donde yo soy candidato por el 2º Distrito Federal, que abarcaba desde la parte más alta de la Independencia hasta Ruiz Cortines. Y allá conozco yo e integro a mi comité de campaña a viejos dirigentes de la CIOP, de la CIOP, que era la organización popular que se había formado a lo largo de la Loma Larga, de la que tú tienes una investigación. Ahorita se me olvida el nombre de la dirigente principal. Era suegra de José Luis Sustaito de los Reyes, que fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León. Y aquí entramos con los comunistas universitarios, ahí hay que buscarle. Si queremos referencias de la lucha ideológica y política que se daba en los años 60, hay que recurrir a Máximo de León Garza. Monterrey, un vistazo a sus entrañas, y otra serie de textos que tiene Máximo, porque Máximo era el ideólogo de los comunistas en Nuevo León. ¿Qué había? Eso era lo que había, porque Máximo, él había dirigido al Partido Comunista a principios de los años 60. Después vinieron otros dirigentes como Óscar Guajardo, Octavio Leal Moncada, etcétera, que tenían un trabajo intenso en las colonias populares. Ahí hay una buena cantidad de material también para la investigación. Entonces, ¿qué había de los comunistas? Eso era lo que había. Había trabajo sindical, había trabajo popular, etcétera, en Monterrey. No nada más en Guadalupe. En Guadalupe yo creo que había lo menos. Había mucho más en Monterrey, y en San Nicolás no se diga. Y así pueden ustedes encontrar. En el terreno ideológico, evidentemente, que traíamos una carga stalinista fuerte. Pero bueno, pues ¿quién es culpable de eso? ¿No? Pero sí traíamos también una fuerte carga de conciencia crítica, ¿sí?, que nos permite romper con el stalinismo. La llegada del grupo Caligrama, la llegada de otros grupos de intelectuales en donde formaba parte mi camarada, compañero y amigo, el compañero Araiza, que ya lo mencionó él,
Sí, había una fuerte discusión al interior y unas propuestas novedosas que traían desde sus grupos intelectuales, y eso fue una aportación importante para el partido. Pero no fue rechazada. ¿Por qué? Porque teníamos que ceñirnos a los principios democráticos. Lo único que ahí en el partido no se perdonaba eran los actos de corrupción. Y ahí era donde entraba el cuchillo en los temas de la expulsión, de las expulsiones. Cuando había elementos para demostrar cuestiones de corrupción, sobre todo dentro de la universidad, se le dio el combate a la corrupción. Y así podemos hablar pues de muchas cosas más, pero de que hay mucho. En el tema de la universidad, en el tema de la autonomía, la Juventud Comunista encabezó el movimiento por la autonomía, no como Juventud Comunista, porque como decía por ahí, creo Marx, no sé quién, los comunistas no somos una cosa aparte de la sociedad, formamos parte de la sociedad. Simplemente lo que portamos es un cierto nivel de conciencia política, ideológica, etcétera, nada más. Pero la Juventud Comunista de Nuevo León es la que dirige al movimiento de autonomía en relación con los estudiantes, y el Partido Comunista en relación con los maestros. La autonomía universitaria es gracias al partido y a la Juventud Comunista de Nuevo León, y para eso hay también mucho que se puede documentar. Dirigente principal de los estudiantes, que era Eduardo González, que era el Juventud Comunista. En el sindicato, José Luis Ustaita de los Reyes. Con los maestros, pues Máximo de León Garza, etcétera. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar mucho para la investigación. Entonces, sí había papel de los comunistas, y eso obviamente le ardía en el duodeno a la burguesía republicana. Y tenía a su instrumento que todavía tiene hasta hoy, que utilizaba para desplegar las campañas anticomunistas, el Norte. El Norte y otros periódicos en menor grado, pero el que encabezaba y sigue encabezando era el Norte. ¿Verdad? Hubo una pelea ideológica. Entonces, pues yo nada más, la única intención es aportar elementos sobre los cuales se puede ir tejiendo. ¿Y por qué se transformó? Se transformó, no desapareció el Partido Comunista. ¿Por qué se tuvo que transformar? Porque se viene justamente la caída del muro, se viene la caída del proyecto soviético, que era el que alimentaba a los partidos comunistas del mundo. Entonces, tiene que abrirse a otras corrientes de la izquierda mexicana, y es como surge el Partido Socialista Unificado de México, pero eso sería otra historia, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario. Adelante, a ver, vamos acá, luego para allá. Hola a todos, hola a todas. Bueno, primero felicitarte, David, y darte las gracias por proveernos, ¿no?, gratuitamente con el libro. Es un gesto que se aprecia bastante. Escuchándoles a todos hablar y trazar este panorama de la izquierda regiomontana a mediados desde principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, casi finalizados del siglo XX con la entrada del neoliberalismo y la caída del muro de Berlín, sí me interesa llevarme casi que un cuadro comparativo, casi una tabla de Excel, ¿no?, de las izquierdas regiomontanas en los años 60 y 70, porque primero está el descubrimiento de que efectivamente había izquierda en Puerto Rico, ¿no? Pero no solamente había izquierdas, sino que había izquierdas, ¿no? Entonces,
sí me interesa que elabores un poco el Partido Comunista, que tiene esta orientación, aquí donde la teoría marxista me falla, ¿no? Pero suena a frente amplismo stalinista, ¿no? Como de pactar con la burguesía progresista en aras de modernizar lo que se entiende como una América Latina feudal, ¿no? Pero había otras líneas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la relación del Partido Comunista con las Fuerzas de Liberación Nacional? O con el Movimiento Urbano Popular, que tengo entendido es más tildado a Mao, ¿no? O con o ya me corregirán de lo que nos han enseñado en las clases de sociología urbana, ¿no? Pero sí, situar al Partido Comunista Mexicano de Nuevo León en relación con otras organizaciones de izquierda, más específicamente con las Fuerzas de Liberación Nacional, la Liga Comunista 23 de septiembre, y no sé si ya para esos tiempos se puede hablar de una corriente democrática del PRI en Nuevo León con la que el Partido Comunista pudo o no haber tenido contacto. Me gustaría que se elaborara en ello para que sea lo que nos llevamos a estudiar, y muchísimas gracias por el evento, lo hemos disfrutado bastante. ¿Quieres responder o paso al siguiente? ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Qué onda, Tocayo? Qué gusto verte. Me acuerdo cuando fui a ver tu defensa de avances de tesis, estuvo muy chida y muchas ganas de ver esta presentación, y igualmente muchas gracias por los libros. Te quería hacer una pregunta. Justamente hablas de que rastreaste lo más atrás, 1932, si no me equivoco, de que la primera aparición del movimiento comunista. Yo lo que he estado estudiando un poco, o sea, separado de esto, es la Casa del Obrero Mundial, el anarcosindicalismo en México, en el periodo de la Revolución Mexicana y todo eso, y leyendo un libro que justamente es y se llama igual, La Casa del Obrero Mundial, anarcosindicalismo en México, de Ana Rivera Carbo, menciona que en Nuevo León, específicamente en Monterrey, se fundó una sede de la Casa del Obrero Mundial, y justamente las ideas que llevaba la Casa del Obrero Mundial pues era el anarquismo sindicalista o el sindicalismo revolucionario. No he encontrado nada prácticamente sobre esa casa, pero ¿qué tanto has visto o has encontrado referente a eso durante ese periodo? Si es que hay, o si lo viste. Y ya sé, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Quieres responder a la primera? Bueno, muchas gracias por sus comentarios, muy amplios, muy variados. Esperemos aquí tener una discusión interesante, y si no se queda el tiempo, pues ahorita ya afuera, no sé a dónde lo vamos. Bueno, sobre la cuestión de Valentín Campa, el Partido Comunista nunca abandonó la retórica, ni el discurso, ni la presencia dentro del movimiento obrero. Lo que sucedió es que hubo un cambio, y hubo un cambio de prioridades. Es decir, se le dio una prioridad y se le dio mucho más espacio a la cuestión de la democratización política de México, cuando llegó Verdugo, Martínez Verdugo. Entonces sí hay una ruptura, y de hecho a Valentín se le expulsó del partido en el 39 durante el Congreso extraordinario, y se fundó otro partido comunista, y tuvieron otras tendencias políticas, y luego regresa ya en los 70 después de salir de la cárcel, ¿no? Pero cuando él regresa al partido, había ya pasado por todo este proceso de renovación que supuestamente encabezaba Verdugo, en un proceso como de desestalinización, más o menos como lo que trataban de hacer en la Unión Soviética. Entonces es diferente, es distinto. El partido estuvo metido también en las experiencias de insurgencia sindical en los años 70, pero la presencia decreció, porque el PCM pasó de constituir un sindicato, una central sindical independiente liderada por los comunistas, como fue la CESUM, y por tener como secretario general de la CTM local a Tomás Cueva aquí en los 30s, y pasaron de encabezar tomas de sedes sindicales a tener presencia, pero mínimo, o sea, ya mucho más recortada, y creo que se ve ese cambio.
en el que están dentro de los sindicatos, están en el movimiento obrero, están con los trabajadores, pero en donde se dan los debates del partido y donde se siente mucho más la presencia es, por ejemplo, en la universidad. Y es ahí donde están las disputas, están las polémicas, está la controversia entre las autoridades, entre el gobernador, el tema de Martínez, pues Domínguez, o sea, viene ya toda una vorágine de sucesos que tiene como escenarios otras zonas, o sea, como que pues otros frentes estratégicos, como lo fue la universidad y la cuestión electoral, pero nunca abandonaron la cuestión pues obrera, proletaria, ¿verdad? O sea, eso que quede claro. Entonces, bueno, creo que para temas posteriores cabe hablar de las izquierdas para complejizar el estudio, porque precisamente como les dije, yo no me quise quebrar la cabeza, dije, bueno, voy a estudiar el Partido Comunista y los militantes que estuvieron dentro del Partido Comunista, porque si no sería muy amplio. Entonces creo que precisamente para estudios posteriores se puede hablar, por ejemplo, de los comunistas o del Partido Comunista dentro de tal movilización o de tal relación con otras organizaciones políticas. En lo que respecta a la guerrilla pues urbana, el partido tomó su distancia. Es precisamente a partir de la ruptura que se da en las juventudes comunistas entre la línea que traía el partido, más conciliadora, más tendiente hacia la democratización del país, en la que se rompe y un sector de las juventudes se decanta por la vía armada, un sector específico, concreto. Y ya después, bueno, ya viene la cuestión de la estilidad comunista, ya viene todo ese desarrollo aparte, autónomo, porque ellos agarran su propio camino y el partido sigue sobre la cuestión pues electoral. De hecho, hubo un periodo de quizás eran unos 4 años sobre la pues abstención activa, en la que el partido abandonó por un momento la cuestión electoral y de la participación en protesta por lo que había pasado en el 71, en el halconazo, el 10 de junio, así es. No, fue antes, perdóname, porque la campaña fue en el 70 y era la campaña de Echeverría. Y entonces un sector, disculpa que te interrumpa, pero hay que precisar, la campaña, el halconazo fue en junio del 71, la campaña de Echeverría fue en el 70, y entonces Echeverría trata de agarrar a la juventud, sí agarra a un buen sector para reconciliarse, sí, con lo que no pasaba en el 68, pero la juventud comunista le dice, no, sí, no vamos a votar por ti, y es donde se lanza en el 70, se lanza la abstención activa, y no es por lo del 71 que todavía ni sucede, sino por lo del 68. Pero se junta, porque precisamente la campaña y la tendencia se da hasta que en el 76 retoman. No, no se juntan porque en el 71 Echeverría ya es presidente, en el 70 es candidato. Yo me refiero, o sea, una cosa fue la campaña, precisamente, y ahí o sea, en contra de pues, Echeverría, y de hecho que vino a Monterrey y aquí tuvieron sus pues, experiencias, ¿no? En contra de su campaña, pero la tendencia se desarrolla hasta mediados de los 70, en la que retoman nuevamente la cuestión pues, electoral, o sea, la posición de la abstención pues, activa, porque si hay una rectificación, hay un cambio en el que dicen que las condiciones han cambiado, y viene ya después, por ejemplo, la participación sin registro del partido en las elecciones en el 76, o sea, sí. Pero la tendencia duró alrededor de unos 4 años, en la que el partido se
retomó su posicionamiento en la pues, abstención activa. Sí, porque- Pero la campaña sí fue específica para el 70, pero la postura y la tendencia duró alrededor hasta el 74-75. pero se estaba en medio de la guerra sucia. Sí, claro. Ah, bueno, es que Sí, es lo sí, que no hay que sí, perder de sí, vista. sí. Cuando decimos el partido se redujo en su trabajo sindical, sí, pero porque estaban los sindicatos independientes patronales y había una agresión patronal permanente y sistemática. Entonces, no Es por el contexto. Es por el contexto, efectivamente, Sí, sí, que, sí. yo creo que es el que falta en sus análisis, es lo que les falta profundizar más en el contexto y no ver como que es el partido aislado. No, el partido está en un contexto de represión antidemocrática, ataques sistemáticos, encarcelamientos, persecuciones, asesinatos, etc. Eso es lo que hay que ver para poder entender por qué, si no es porque fueran tontos o porque fueran flojos, que no quisieran jalar o yo no sé qué, no, es porque era una lucha real, no de libro, no de café, era una lucha real, permanente, que con mucho heroísmo dieron los comunistas. Y eso es lo que yo digo que hay que respetar. Y por eso hay que ampliar el análisis. Claro, sí. Hacia el contexto. Discúlpame que te... No, está bien. Pero Se pues, eso me venimos, agradece, ¿no? sí, Eso claro, venimos, claro. ¿no? Así es. Muchas gracias por el comentario. Bueno, eso por un lado creo que ahí nos extendimos bien. Y sobre la cuestión de la Casa del Oro Mundial, creo que aquí Arnoldo es el más indicado para platicar contigo. También estoy leyendo ese libro porque es mi tema de tesis, es lo que estamos discutiendo por aquí. Yo no me voy a enfocar en la Revolución Mexicana, voy a pues, extender hasta los 20s, 30s, más sobre el sindicalismo radical en general, pero creo que Arnoldo te puede decir, y bueno, hay bastante. De hecho nos sorprendimos mucho sobre lo que Arnoldo ha pues encontrado, y creo que te podría interesar, ¿verdad? Sí, nada más también quería hacer un comentario sobre la pregunta que ahorita habías hecho de la relación con las Fuerzas de Liberación Nacional. La primera regla de las Fuerzas de Liberación Nacional, hermano, es que no se habla de las Fuerzas de Liberación Nacional. Léete los libros y así déjalo. Sobre la Casa del Oro Mundial, hermano, justamente ahorita estoy en un proceso de investigación, bueno, ya llevo unos 2 años en ello. El libro de Ana Rivera Carbó es el mejor porque es uno de los 2 que existen. El otro es el de Rosendo Salazar y es bueno en cuanto a su información, malo en cuanto a su interpretación, porque pues él vive el proceso y pues bueno, es un proceso complicado, ¿no? O sea, si de por sí el proceso del Partido Comunista Mexicano es complicado, el proceso de la Casa del Oro Mundial pues es todavía un poco más conflictivo, ¿no? Pero lo que sí es que hasta ahora he identificado que existen 3 núcleos de la Casa del Obrero Mundial aquí en Nuevo León. Los primeros son el Grupo Luz, que de hecho pues no tiene relación con el Grupo Luz que da a luz a la Casa del Obrero Mundial, pero retoma el mismo nombre y tiene su propio periódico. No hay ejemplares rescatados, pero tenemos algunos fragmentos de los textos en otros periódicos como Regeneración o Cultura Obrera, que se imprimía acá en Nueva York. Ellos se juntan con el grupo Pedro Kropotkin, porque ya ves que antes traducían los nombres, que también no tenemos ejemplares de sus periódicos rescatados, pero tenemos también fragmentos en Regeneración, en Cultura Obrera, en Tierra y Libertad de Barcelona y en Tierra de Cuba, porque hay una relación transatlántica en cuanto al anarquismo en México, en Estados Unidos, Cuba, España y Argentina, Chile, ¿no? Entonces ellos 2 se juntan y tienen su propio núcleo en Monterrey alrededor de 1912-1915, y en 1915 se funda la que referencia a Ana Rivera Carbó, porque Ana Rivera Carbó no
recoge al Grupo Luz ni al Grupo Kropotkin, sino que recoge a cuando se funda ya que llegan los batallones rojos, específicamente el segundo batallón, que en este caso vienen a combatir a Lampazos. En Lampazos se queda el batallón cuidando. Ahí tenemos también, gracias a Regeneración, algunas de las acciones que llevaban a cabo ahí, muy buenas todas, organizar la tierra de manera comunitaria, repartir grano, fusilar hacendados, cosas con las que todos soñamos, ¿no? Entonces, luego, después de que Pablo González toma Monterrey, se lo quita a los villistas, se va Pablo González y llega el batallón liderado por Juan Hernández. Llega el batallón y crean esta nueva oficina, que es la oficina que supone está en lo que actualmente es Marco. Juan Hernández es un personaje impresionante. Él estuvo en los levantamientos con Praxedis Guerrero, estuvo en los de 1906, 1908. Es un militante fascinante, ¿no?, del PLM, y él tiene la doble militancia, PLM-COM. Entonces él llega aquí, funda esta nueva sede junto con el Grupo Luz y el Grupo Kropotkin, sacan un periódico y en ese periódico publican el programa del Partido Liberal Mexicano de 1911, que es cuando Ricardo dice somos anarquistas y vamos contra el capital, contra el clero y contra el gobierno, ¿no? Entonces eso le da la excusa perfecta a Carranza, que ahora está buscando reprimir a los batallones rojos, ya que le aseguraron la victoria en contra de la convención, ¿no?, de Villa de Zapata, y arrestan a Juan, arrestan al líder del Grupo Kropotkin, que era Máximo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Máximo algo, arrestan a varios más. Ricardo Flores Magón lanza la campaña en libertad, para la libertad de estos muchachos. Hay unas anécdotas bien divertidas de grupos de señoras de Los Ángeles mandándole cartas a Venustiano Carranza diciendo: si no lo liberas vamos a ir por tu cabeza, y cosas así. Liberan a Juan Hernández. Juan Hernández decide irse a Durango. Él es originario de Coahuila, pero mucha de su actividad la tuvo en Cerralbo. Y ahora se va a Durango a organizar las maquilas y todo lo que tiene que ver con el algodón y pues, cosas de la laguna. Y en una marcha del 1 de mayo, si no me equivoco, o cerca de esas fechas, lo asesina un policía. Y así se acaba la historia de la Casa del Obrero Mundial en Monterrey. Reaparecen algunos miembros de la Casa del Obrero Mundial que no hemos podido confirmar si realmente sí son o no, porque ya es en 1918 y en teoría para 1918 la COM ya no existe, pero se supone que son militantes que estuvieron, que también tenían una doble militancia, pero ellos en la frontera entre la Casa del Obrero Mundial y los WOWs, ¿no?, la Industrial Workers of the World de Estados Unidos. Entonces ellos llegan a apoyar la jornada de huelgas de 1918, y en el momento en el que pisan Monterrey llegan al teatro, pues el Teatro Obrero creo que se llamaba, que estaba ahí en el centro, y en el momento en el que van a empezar el meeting, los arrestan y los expulsan del estado. Ahí es donde nosotros todavía tenemos un vacío muy raro entre 1918 y 1924, que es un vacío que corresponde a la jornada de las huelgas de inquilinos, con la influencia de PROAL y el Sindicato de Inquilinos Revolucionarios. No sabemos realmente qué pasó, o sea, no sabemos si sí había organización o no. Sabemos que había sindicato de inquilinos, sabemos que había problemas, porque hay un partido del INDEPE que se llama Partido Defensores del Proletariado de Nuevo León, que lo incluye dentro de sus consignas, la solución del conflicto inquilinario, pero no tenemos todavía como información precisa al respecto.
Ya es en el 24 cuando reaparece el anarquismo en Nuevo León, ahora de la mano de Librador Rivera, que acaba de regresar al país después de la muerte de Ricardo en 1922, y que van a crear estos dos periódicos, Avante y Alba Anárquica, que son periódicos, digamos, periódicos regionales de la CGT, que es también como otra de las partes en la que ya ahí está chocando, o está empatando, mejor dicho, la investigación de Leo y la mía, y que ahí tenemos las fuentes primarias por si las quieres también. ¿Ok? Va. A ver, voy a tratar de sintetizar, porque sí, la verdad que la información es muy rica y muy amplia. En la primera intervención hablé del proceso, ¿no? Mencionando momentos, historia, personajes. Los 60, ¿no? Por la pregunta, ¿qué pasa en los partidos comunistas internacionales? ¿Qué pasa en el Partido Comunista en México? ¿Qué pasa en el movimiento, el Partido Comunista en Nuevo León? Ya hablamos de los 30, hablamos de la revolución y demás, ¿no? Acordémonos que en los 60 hay un fenómeno universal, una de cuyas expresiones son los movimientos estudiantiles, justamente. El más famoso de todos es el de París, la Revolución de Mayo, decían algunos, la insurrección. A mí me gusta la palabra insurrección porque la palabra revolución es complicada, conceptual y realmente, ¿no? Es decir, está pasando algo en el desarrollo del capital, de las sociedades, después de la Segunda Guerra Mundial, donde están emergiendo los polos, la Guerra Fría, por un lado la URSS, que ya dijimos que se acaba en el 91, en tanto que el capitalismo sigue, y es el que estamos viendo ahora, enseñoreado en todas partes. No es dato menor, porque hay que preguntarnos, ¿por qué fracasaron las experiencias socialistas? ¿Por qué fracasaron los partidos comunistas? O no fracasaron, ahí yo matizo, sino porque se entró en un terreno nuevo donde había que entender las señales, entender los signos y la lucha que estaba emprendiendo el adversario en contra de los movimientos plurales diversos, entre cuyos los comunistas participaban. Pero no nada más los comunistas. Bueno, sigo con los 60. Es el rock and roll, es las drogas, es la liberación de la mujer. Es decir, los movimientos feministas es un dato que no pueden desdeñar. A partir de los 60 las mujeres irrumpen masivamente en las universidades, se inventa la pastilla anticonceptiva, se dice yo no tengo por qué estar destinada a casarme y a crear hijos si no quiero. Ahí está una filósofa marxista existencialista que se llama Simone de Beauvoir, importantísima en la historia del pensamiento de las izquierdas en el mundo, y está Sartre, por supuesto, compañero de ruta de los comunistas franceses, y está mucha gente. Hay un libro de un tal David, no recuerdo ahorita el apellido, es un libro, él habla de los intelectuales y los comunistas e intelectuales comunistas, algo así, en los años 60, y hace una investigación muy exhaustiva de Francia, de Inglaterra, de lo que está pasando en los años 60. Es decir, hay una nueva realidad cultural, por eso yo acentúo mucho lo cultural. Hay una nueva realidad del movimiento obrero, hay una emergencia de las clases medias, de las universidades, de los intelectuales. Es decir, los esquemas de obreros, partidos obreros, capital, se estaban poniendo en duda porque la realidad estaba emergiendo de otra manera. Y esto nos tocó a nosotros, lo que decía Ricardo, justamente en Nuevo León, cuando entramos en los 70, experiencias tan diversas, como por ejemplo quienes asumieron que no había otra salida más que irse al movimiento guerrillero, quienes veníamos de otra tradición, la cultural, la intelectual, quienes venían un grupo de la Facultad de Psicología estudiando a Freud, había unos debates freudo-marxistas que se le llamaba, tratar de ver en qué se conectaban Freud y Marx, que por cierto es un gran tema a desarrollar, ¿sí? Es decir, se están pasando muchas cosas en los años 60. México, el movimiento estudiantil,
En la Ciudad de México fue impresionante, estudiantil popular. Ciertamente participaron estudiantes del Partido Comunista, ¿sí? Pero no fueron los más. De hecho, la propaganda decía, este es un movimiento manejado por los comunistas y por Moscú. Falso completamente. Y esto lo han dicho los dirigentes, tanto comunistas de entonces como no comunistas, anarquistas, maoístas, etc. ¿Qué pasa en Nuevo León en ese momento? Yo recuerdo la primera vez que el Tecnológico y la universidad salen a marchar a la calle, impulsados por lo que está pasando en la Ciudad de México. Es decir, hay una ebullición y la universidad es el epicentro. La UAN, todavía no era la UANL, ¿no? La Universidad de Nuevo León. Poco después va a ser la autonomía. Entonces ahí hay debates muy interesantes y ahí está el Partido Comunista, por supuesto. Y los que estudiábamos, que nos asumimos comunistas, algunos ingresamos al Partido Comunista y otros no, pero estaban los maos, ¿sí? Estaban los trotskistas, que eran pocos, ciertamente, los troscos les llamaban, estaban la Liga Comunista Leninista Espartaca, que fue muy importante, Ricardo. Es decir, Severo Iglesias, por supuesto, que era uno de los principales teóricos y dirigentes, ¿no? Junto con González y con muchos otros, ¿no? Es decir, había un crisol. Esto yo lo trato en mi obra de teatro, se lo recomiendo, La Diva y el Gángster. Allí hablo de todo esto. Es decir, cómo esta diva que viene de movimientos y el tipo que empieza vendiendo marihuana y se convierte en un gángster. Bueno, eso es una publicidad de una obra de teatro que estamos ensayando y pronto lo vamos a estrenar aquí. Ahí hablo de la guerrilla, allá hablo de muchas cosas, ¿no? Hablo de muchas cosas. Es decir, hay una complejidad que se manifiesta teóricamente, que se manifiesta prácticamente en los años 60, en el mundo, en el país y en Monterrey. De manera que teníamos la experiencia en los debates de los compañeros que en ese momento estaban, todavía no se daba la amnistía, por supuesto con su reflexión. Estábamos nosotros que abrevábamos en los filósofos franceses, en Gramsci y todo esto, lo que veníamos de la cultura, digamos, no del movimiento obrero. Jamás nos adjudicamos ningún mérito que no corresponde, tampoco, obviamente de la guerrilla no, obviamente tampoco pero sí éramos universitarios y contribuimos al Partido Comunista. Y allí es donde se da un fenómeno que ya se explicó aquí, en los 70s, la apertura por la cuestión democrática, los debates, hasta que cede el PSUM, el fenómeno de Salinas de Gortari, que no es cuestión menor, porque ya entramos en otra etapa de la historia. Es cuando se viene la avalancha neoliberal contra todo lo que oliera a izquierdas. Ahora el discurso que traen es que dicen cualquier liberal es radical de izquierda o es comunista, o como dice Milei, es un demonio marxista. Marx era un demonio. Estamos en el fascismo, en el neofascismo actualmente, en el mundo, en América Latina, Estados Unidos y en México, que está enseñando los dientes ya, ¿eh? Entonces, ¿qué pregunta tenemos que hacer desde la historia, desde los aportes? Pasaron muchas cosas y entonces ahí la historia es donde entra a hacer los análisis, y la cultura y la filosofía y el teatro y la novela. Yo estoy esperando una buena novela sobre el 68. Yo sé que si me quisiera escribirla, pero me va a llevar unos buenos años o un buen tiempo, que mejor escribo obras de teatro, porque el formato es otra cosa. Pero no he visto hasta el momento una buena novela del 68 en México. Hay libros de historia interesantes y buenos, ¿no? Películas, la verdad es que no he visto una buena película. La de Rojo Amanecer es una buena película, pero todo se construye el departamento y la violencia. No, hay que ver cómo operó el PRI, hay que ver cómo operó el Grupo Monterrey, hay que ver cómo operó la burguesía nacional e internacional. Y esto lo permite la novela, el teatro, el cine, las emociones de la época, las sensibilidades de la época. Es decir, la teoría política o la historia, a veces cuando historiadores que son escritores también
y sin perder el objeto logran captar esto. Algunos que he leído, recién leí uno sobre la historia de la mafia italiana y uno dice, uy, y él dice, no, yo me abrevo en el periodismo y abrevo en los hechos reales y abrevo en la literatura también, sin perder de vista cómo nació la mafia siciliana y se expandió por todo el mundo. Bueno, termino. Entonces, a la pregunta, estos debates los vivimos en Monterrey, porque fue en Monterrey, en la uni, los compañeros convivíamos, no nos agredimos, eso lo digo en la obra teatro, luchábamos, no recuerdo la verdad movimientos, algún núcleo anarquista, no sé si tú detectas en los 60, ¿no? Y había varios grupos, obviamente el de mayor tradición del Partido Comunista, pero estaban los de la línea leninista espartaca que fundó revueltas y aquí tuvo un eco muy fuerte. Roberto Benavides, que conocemos, estuvo ahí y otros compañeros, algunos fueron al movimiento armado y otros no. Es decir, los 60 todavía los 70 y en los 80 empieza a cambiar la historia mundial. Reagan, Margaret Thatcher, el antecesor a Salinas, Madrid, de la Madrid, luego llega Salinas con todo el apogeo y el mundo cambia. Y entonces las izquierdas empezamos a tener un adversario muy poderoso y ahí perdimos la brújula, se perdió la brújula colectiva y del debate y la universidad la perdimos. Entra Piñeiro, el Piñeirato, como yo le digo, yo tengo una obra de teatro también sobre eso y cambia, pero es un fenómeno mundial que ahora afortunadamente se está reactivando precisamente por lo obvio de la ofensiva de la derecha en una crisis terrible. Gente de la izquierda y gente de las derechas están deslumbrados con lo que pasa en China. Y bueno, hay que estudiar lo que pasa en China. Hasta donde yo sé, el Xi Jinping, no sé, se sigue, yo veo los retratos de Marx y de Lenin ahí, ¿no? Se siguen asumiendo qué pasó ahí, qué de criticable tiene China y qué de rescatable, como todo proceso dialéctico, hay que hacer la crítica a lo negativo y hay que rescatar para sintetizar en un proceso nuevo, y con esto termino, que siempre es cultural, político, social, simbólico, de lenguaje, comunicativo. Así es que tenemos frentes muy complejos donde quienes estamos en la cultura pues tenemos que estar ahí, porque un obrero no lo va a hacer. Un obrero debe dar la lucha en el sindicato. No podemos pedirle a un obrero que haga una radiografía del discurso que está tan de moda, de la guerra, ¿cómo le llaman? La guerra cultural. Hay unos libros chonchos, los de los teóricos, hay que darle una guerra cultural a las izquierdas, a estos malandros que no sé qué es, que no sé qué, y ahí tenemos a Milei, que es el desgañitado, habla ahí a Trump y a una serie de gentes. Bueno, los 60 es un filón que creo que es muy importante, los 70, y el salto a lo que está sucediendo ahora, sin perder de vista, por supuesto, en el Inter, no podían dejar que Allende siguiera adelante con su proyecto novedoso de socialismo por la vía electoral, democrática. Le metieron a Pinochet y lo hicieron garras. Entonces, estos son datos del comunismo internacional, del marxismo internacional y del movimiento internacional. Y bueno, sí estoy convencido que los 60 fue muy importante. Estamos viendo actores, rockeros, músicos que están protestando por el genocidio en Palestina. Y son gente que no los vimos en ningún partido de izquierdas, algunos, la mayoría no, pero son gente que se formó en los movimientos de los 60
anarquismo, izquierda, luchas feministas, y son los que están sacando la voz ahora porque tienen un gran reflector. ¿Cómo se llama? Waters, ¿no? El de Pink Floyd se plantó y les dice con todas las letras: señores, ustedes están cometiendo genocidio y no podemos tolerar esto. ¿Sí? La cultura, la política y la sociedad imbricadas, ¿no? Pues con esto termino porque sí está muy grande el tema. Muchas gracias a todos. Bueno, pero diles que pasen por su libro, caray. Ahí está su libro, ahorita se los firman, pero allá afuera porque los muchachos ya se tienen que ir a descansar. ¿Ok? Muchas gracias, muchas gracias.